Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más acá a reunirnos junto a la comunidad de Cristo Carismática con CDSC Radio, transmitiendo directamente por CDSC Radio, CDSC Televisión, que la predicación de hoy día lleva por nombre Toma chocolate, paga lo que debes. No sé si has escuchado alguna vez esta frase, me parece que apareció en una canción muy antigua, toma chocolate y paga lo que quiere, pero esto es una frase muy usada todavía y de ahí te explico qué es lo que significa. Pero ahora voy a leer el texto base que nos lleva al motivo de esta predicación. Romanos 8:7, 8a. Dice así: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si debes impuestos, pague los impuestos. Si deben contribuciones, pague las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengas deudas pendientes con nadie. Y otro texto que vamos a adicionarlo conforme a esto, que tiene que estar relacionado, en Proverbios 22, 26, 27, dice así: no te comprometas por otro ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Toma chocolate, paga lo que debes. Esta frase, como te dije, sigue utilizando sobre todo en Cuba. Quiere decir que disfrute de todo lo que quieras, pero págalo. Cuentan la gente del lugar que esta frase nació a raíz de una historia, un personaje que se hizo famoso en su pueblo porque siempre pedía chocolate, se lo tomaba y luego se iba sin pagar. Entonces por eso nació esta frase, toma chocolate, paga lo que debes. Y hoy día veremos dos tipos de deuda, y la deuda propiamente tal como la entendemos, y como deudor y prestador, y como solicitante de aval o sirviendo de aval. ¿Qué nos recomienda la Biblia? ¿Qué nos recomienda a Dios acerca de las deudas y de ser aval o no serlo? ¿Qué nos dice Dios? Porque muchas veces caemos en errores y después culpamos a Dios. ¿Por qué no nos avisó? ¿Por qué no nos advirtió? Nos advirtió del engaño, nos advirtió de que no debíamos dar paso, cuando las recomendaciones, incluso del dinero, están escritas en la Biblia. No tengas deudas pendientes con nadie, nos decía el texto base, y ese es un poderoso recordatorio del desagrado de Dios por toda forma de endeudamiento que no ha sido pagada de manera puntual. Es verdad. Llegan tiempos difíciles y se pasan tiempos complicadísimos, financieramente muy complicados y tal vez más que complicados. Si tú has pasado por momentos de deuda, de que todo te sale mal, quedaste sin trabajo, se enfermó alguien, caíste en la ruina, tú sabes lo que se siente, que es una humillación en primer lugar, es una desesperación por no tener para pagar tus deudas y cumplir en la fecha estipulada. Entonces, ¿qué hacemos? Como te dije, son tiempos dolorosos, humillantes, y recurrimos a solicitar préstamos de dinero a amigos, familiares o entidades financieras como los bancos, ¿verdad? Y cuando alguien nos facilita, cuando ese amigo, ese familiar pone su confianza en nosotros, en nuestra palabra que le garantiza la devolución, porque nosotros recurrir, no, si te lo voy a pagar, si no desconfíes, si yo en cuanto tenga te lo pago, mira, yo creo que en 3 meses más yo te lo devuelvo, y si tengo antes, te lo devuelvo antes, no te preocupes. Entonces la palabra, el prestador en este caso, que puede ser un amigo o familiar, que tal vez él no es una financiera ni es un banco, y no tiene, y ni es rico tampoco como para que tú tomes ese dinero y a él no le afecte, o si a lo mejor lo tiene en un ahorro con algún objetivo, te presta dinero, confía en tu palabra, en que tú has fiado tu palabra, te has comprometido, y esta persona cede al ver tu desesperación, tu dolor, y te presta el dinero. Entonces, ¿cuál es la garantía? Tu palabra. Y cuando tú pides prestado y te dicen que bueno, es un alivio, y valoramos
muchos que han hecho este gesto con nosotros de generosidad, de creer en nosotros y facilitarnos el dinero que le estamos consiguiendo. Obviamente que hay personas responsables y que responden a esa cuota de confianza que han puesto en ellas. Y es un alivio para el que debe y para el prestador, cuando se produce este momento de la devolución. Y las relaciones de confianza y de amistad no se ven dañadas. Con la persona responsable, cumplidora, que a lo mejor no tuvo dentro de los 3 meses, a lo mejor se largó un poco más, pero siempre fue y dijo, ¿sabes qué? No me ha resultado esto otro, pero sigue confiando en mí, por favor. No creas que yo me voy a ir con el dinero y no devolverte. De verdad te lo voy a devolver, porque hay una angustia en el corazón endeudado. Hay un dolor, sabe que dio su palabra y que es responsable. Entonces, bueno, ahí no hay ningún problema. No se daña las confianzas, porque cuando alguien te presta dinero y confía en ti, porque es tu amigo, tu familiar, está poniendo la confianza en ti, el amor que te tiene y las consideraciones. Pero cuando ven que una persona se compromete a pagar y con una fecha y diciendo, si puedo antes, te pago antes, sembrando esa esperanza en el prestador. Pero pasan los días, pasan los años, no, ¿para qué exagerar? Pasan los meses y llegó la fecha comprometida por el deudor y no aparece el deudor. Tiene excusas, alarga los plazos y sigue alargando los plazos con 1000 excusas. Y tú, aún con esperanza de ver tu dinero de vuelta. Incluso tú no quieres llamar, no quieres whatsappear, porque te da vergüenza a ti cobrar. Te da, como uno dice, me da vergüenza ajena cobrarle, y no porque no tenga, porque tú sabes que tiene hoy día para devolverte el dinero. Tiene. Y por último, si hubiera un gesto en el deudor de decir, pucha, a lo mejor sí tiene y tiene que ponerse al día con otras cuentas o tiene que ir, pero si tú lo vieras en la financiera, los bancos o las tiendas, los retail, cuando tú tienes deuda y pasa la fecha y después tú vas a abonar o vas a adelantar algo, no te lo permiten. Pero la ley te dice que tú puedes ir a abonar al tribunal como una intención de pago. Entonces tú vas abonando a esa deuda de a poco como puedas y vas abonando hasta que al final la casa comercial, como tú fuiste a abonar al Tribunal de Justicia, vieron que tú tenías intención de pago, que de verdad tú querías pagar. No ocurre eso cuando tú ves que la persona sí podía, por último, tú ver una intención de pago, adelantarte en algo, ir abonando, porque la persona que quiere pagar, como sea, aunque le falte para otro, por no violar, no pasar a llevar la confianza del otro, hace el esfuerzo y va dando, aunque sea de a poco. Busca la forma. Y eso es lo que Dios nos advierte. Dice en el Salmo 37:21, el malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Entonces el que te prestó pasa a ser el hombre generoso, y cuando tú no devuelves pasas a ser un hombre malvado. Si tú no tienes para devolver, si tú no ha pasado el tiempo y de verdad no te alcanza, pero el acercarte a la persona y explicarle y decirle que tú tienes toda la intención, que aunque pase más tiempo y si se te arreglan las cosas, tú vas a hacer como se hace en los tribunales, ese intento, esa intención de pago. Entonces la persona que si es buena y es generosa y te llega a comprender,
no tendrá por qué salir dañadas las relaciones, pero cuando una persona ve que esta persona sí pudo haber ido abonándote, por último, con la intención de pago, entonces en el que prestó empieza a sentir un daño, que se le ha hecho un daño, es una burla, es un engaño de que ha recibido de una persona que él confió o ella confió y no le ha respondido. ¿Por qué no le responde? Estamos hablando de un caso que sí se le arregló la situación. Entonces, como te decía, al final eres tú el que siente la vergüenza de cobrar y de cobrar tu dinero, porque es tu dinero, y te quedas callado. Entonces veamos lo que nos dice Dios acerca de las deudas. Tú ya sabes que cuando un amigo, un pariente, porque tú no le vas a prestar a cualquiera, tiene que ser alguien cercano que tú conozcas, pero hay otras también, otras deudas que si bien la persona que le gusta pedir prestado no solamente te ha quedado deudando a ti, sino que muchas personas, o tal vez exagero, muchas o varias personas han sufrido lo mismo que te ha pasado a ti. Es el riesgo. Entonces vemos que hay una costumbre ya de pedir prestado y no devolver. ¿Y qué pasa con esas personas? Que entre las mismas personas se van dateando, se van diciendo, ¿sabes que esta persona no le preste dinero porque no devuelve? Entonces el deudor agarra una fama, una mala fama, porque no es una persona confiable, no es una persona que tenga intención de devolver lo que no es suyo, que en un momento sacó de apuro y no cumplió. Y uno piensa, si el dinero, siendo tan vil, si es un medio que necesitamos, pero que no es el fin de las cosas, y más cuando esto sucede. Mira, si uno en el mundo fuera el que no es cristiano, ya también es un delito el tomar la usura, la estafa, ya tomar cosas es un delito. ¿Quién más dentro de la familia del Señor? Dentro de los cristianos. Como te digo, el que prestó empieza sin querer, muchas veces como el cariño, tú empiezas a excusar a las personas, a tratar de entender que pucha, que aquí, que allá, pero hay un tiempo que tú te hablas y te dices eso, pero pasan tiempo y ya si me vuelve a pedir, yo no lo voy a prestar. Lamentablemente, con todo lo que yo quisiera, no es confiable, no es fiable. Y veamos, sigamos. Entonces, algunos recurren a los amigos, a los familiares, porque tampoco pueden pedir crédito, porque ya también los créditos los tienen la casa comercial. No mira con misericordia ni la amistad, ni que estás en apuro, sino que te bloqueó, no pagaste y te embarga y te saca lo que tienes. O quedas bloqueado con todo el resto de los bancos y de las entidades financieras que no te dan porque eres cliente de riesgo. Entonces recurren a las amistades, recurren a los familiares. Pero hay otros que no recurren a los familiares porque sienten vergüenza y van y solicitan crédito o préstamo en estos tiempos modernos, que el crédito es súper accesible y se ha vuelto al alcance de la mano, lo cual permite que las personas adquieran en el momento todo tipo de lo que quieran comprar. Está aquí, no es malo el crédito cuando es responsable, comprarse un auto, casa u otros bienes. El que tiene la necesidad de un préstamo irresponsable siempre encontrará la oportunidad de volver, en caso de que lo necesite, a pedir nuevamente, ya sea a las entidades financieras o a sus amistades o familiares. El solicitante de préstamo hacia amigos familiares
como te decía, goza de una reputación, si es responsable o no lo es, para bien o para mal. El que pide no devuelve, y el que pide y devuelve son conocidos. Se aconseja, en consejos que tú puedes encontrar no bíblico, se aconseja no prestar cuando el deudor tenga el estilo de vida insostenible. Si una persona está gastando más y que no es, bueno, vamos a ver otras situaciones porque la gente pide. Entonces, pero cuando la persona lleva un estilo de vida que gasta y sabe que su economía no lo sostiene, no le da lo suficiente, pero se acostumbra, se aconseja de no prestar. Si te dieran a decir, sabes que tengo que pagar una cuota porque no alcancé, saqué de la otra, el consejo, aunque parezca duro, es no prestar, aunque parezca cruel. Uno, porque no tendrá para devolverte. Dos, porque se dañará la relación de amistad o familiar que tú tengas con esa persona. Tres, porque es una atadura para la otra persona, para el deudor, y una atadura para ti, espiritualmente hablando. Entonces, ¿y por qué no prestar? Porque en ese caso, el dinero no es la solución. Porque hay un problema de base, un problema de no saber gastar o administrar el dinero que recibe por su trabajo. Está gastando más de lo que puede gastar. Entonces, en ese caso, dice, si es problema de plata lo que tiene una persona, o es mucho, te va a pedir a ti un poco, al otro le va a pedir más, y así, y al final nunca va a devolver. Nunca. Entonces, como te digo, son ataduras, son separaciones que se van produciendo, son decepciones, desengaños, y la otra persona puede sentir una vergüenza interior, no te digo que no, pero ¿no sería mejor acercarse y decir, como de repente dan las entidades financieras un perdonazo? Y que a la vez tú, a lo mejor has hecho eso, un perdonazo, ya le has cedido y te volvieron a pedir y volviste a caer, por decir, por el daño, ¿no? Otra cosa, como te decía, hay situaciones y situaciones. La situación en que la persona es problema económico per se, sí, que siempre los tiene. Otra cosa es prestar en caso de crisis, como alguien que enfermó gravemente y no tiene, y tiene que sustentar. O por accidente, o por divorcios, o desempleado. Situaciones complejas y difíciles que te llega de un momento a otro y no te queda más que aguantarte la vergüenza y pedir prestado. Si esas fueran las causales, las antes mencionadas, tú sabes que lo más probable es que no te respondan. Tú sabes, porque si es una enfermedad grave, la deuda es muy, muy grande. O en caso de divorcio, el divorcio es una pérdida no solamente emocional, es la separación, el divorcio en sí, la separación de uno de los padres, los hijos, también es una pérdida económica. Es un sueldo o dos sueldos que se dividen, que antes se unían, entonces es una pérdida. Y ante eso o un desempleo, cuando pueden pasar meses, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que la economía ha sufrido muchísimo desempleo. Entonces tú sabes que es muy difícil que te devuelvan. Tienes conciencia. Tú sabes que no te van a devolver y tú prestas a esta persona porque también le tienes estimación, consideración. Entonces, ¿qué es lo más recomendable que tú hagas? Que cuando te pidan dinero, tú le pases de acuerdo a la cantidad que tú puedas pasar y se lo pases y le digas, este préstamo que te hago hoy es sin devolución. Y tú dirás, ¿pero por qué? Por
por lo mismo, porque sabes que es muy complicado que te pueda devolver. No es que no quiera, es que no pueda devolvértelo lo más seguro. Y eso es compensado por Dios. Si esta persona se recupera de alguna forma y siente en su corazón, siente la deuda, siente que no puede estar tranquilo, de que aunque ha visto tu buena intención de decirle este préstamo sin devolución, y que si tú has recibido eso, tú sabes que es un tremendo alivio, porque cuando una persona es responsable y está en esta circunstancia, no solamente tiene la carga de la enfermedad o del divorcio o del desempleo, la carga se le suma el endeudarse. Es una carga adicional. Entonces cuando tú le dices sin devolución, sentirá un alivio en su alma. Y si es responsable, mira, aunque pasen montones de años, esa persona tratará a lo mejor de devolverte, o verá de que tu intención, tus palabras fueran sinceras, y que ya como tú tienes amistad y una cercanía, como si fuera un hermano tuyo, un familiar, sentirá que tú no tienes intención de recibir ninguna devolución. El Señor, mira, déjame leerte Proverbio 19:17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Hay otra versión que dice que el que le presta al pobre, le regala al pobre, le presta a Dios. Es como que Dios siente suya esa deuda y te la devolverá. Pero en estos casos que de verdad esta persona estaba muy necesitada y sufriendo, no que el otro como que le debe mucho, no paga, tiene problemas financieros, eso no es, no, ahí no. Entonces el Señor sí aprueba el préstamo al necesitado, sin pretender el favor, pero sin intereses. Porque está diciendo también de que si el pobre pide prestado, tiene que devolver. El que presta, obviamente que es un acto generoso, comprendiendo el dolor y vergüenza de la otra persona por lo que está pasando. Por eso Dios nos dice que el que presta o es generoso con el que tiene dificultad económica es hacerle un préstamo al mismo Dios. Pero hay un pero para el prestador. En Éxodo 22, 25, 27 dice así: si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Este manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre el cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. Es clarísimo. Si alguien pide, dice, le presta el dinero a algún necesitado, no deberá tratarlo como los prestamistas, como una entidad financiera que le cobre, ya, yo te presto, y ponte tú que el deudor le diga, yo te voy a devolver en cuota, ya, pero le aplico interés, entonces, sí, porque si lo sacas en el banco tanto, te va a cobrar y yo te voy a cobrar un poco menos. Eso lo prohíbe el Señor. Tú vas a prestar dinero, pero sin intereses. Esa es la orden del Señor. Y le dice al deudor, si tú tomas, por ejemplo, el manto de otra persona, como dice, si tú tomas prestado de otra persona, tienes que devolverlo. Tienes que devolverlo. ¿Y cuándo? ¿En cuánto tiempo? Nos dice aquí al caer la noche. O sea, tampoco es que tú alargues los plazos porque, ay, si algún día le voy a pagar. Sí te voy a pagar, pero espérame un poco más. Entonces el Señor no, dice, antes de caer la noche. O sea, es una premura.
rápidamente tú tienes que salir de tus deudas, considerando a quien te prestó, a quien te facilitó de una u otra forma. El que ha pedido prestado debe devolver en cuanto le sea posible. Algunas personas dicen que el préstamo no debiera ser, pero Dios no nos dice eso, sino que tú prestes, pero que no te aproveches. No se aproveche el deudor ni el prestamista. Al prestamista no cobra intereses, pero al deudor también le dice: no te aproveches en el tiempo y devuelve lo antes posible, en cuanto pueda, ponte al día. Porque su condición de necesitado no será, o de desempleado, supongamos, no será siempre eso. Llegará un momento que tenga un empleo, o que salga de la enfermedad, de los momentos difíciles, saldrá de eso, entonces tendrá la opción de pagar. Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga, pero el justo misericordioso y da. Ya te dije que la Biblia, imagínate que el que pide prestado y no devuelve es tomado como un impío, como una persona malvada. Un seguidor de Cristo, converso, estoy hablando de una persona conversa, convertida, o sea, porque cristiano hay muchísimo dentro de la iglesia, está lleno de los que, tú como cristiano sabes, gente que va a la iglesia pero sin conversión. Pero de los cristianos conversos no puede existir que no devuelva el dinero que en un momento de necesidad se le fue facilitado. No debe pasar por nuestros pensamientos pedir prestado para no pagar. Si no podemos, mejor hablarlo directamente y comunicar que es imposible hacer la devolución de ese dinero. Entonces sí, la persona sabrá: ok, saldemos esta, yo te doy un perdonazo, no me pagues. O te dirá: mira, págame de a poco, yo quiero que tú me devuelvas mi dinero, aunque sea de a poco. Y está en su legítima exigencia de pedirte eso, de no aceptar de que tú le digas así, ya, entonces voy y converso con ella, con él, y le digo que no te voy a poder pagar, lo siento, no te puedo pagar. No, te puede decir: no, tú me tienes que pagar. Aunque sea de a poco, tú tienes que pagar, porque ese dinero no te pertenece, es mi dinero, que yo confío en ti, y tienes que devolver. ¿Por qué? Porque Romanos 13:8 nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, no debas nada a nadie, sino ámense. Porque cuando tú amas a tu prójimo, tú no lo quieres engañar, tú quieres devolverle su dinero. Está en parte de amar al prójimo. ¿Cómo te vas a aprovechar? Si tú lo amas, ¿cómo te vas a aprovechar? Es porque no lo amas. Por eso dice: en eso se cumple la ley. Como ya te decía, la Biblia no ordena explícitamente contra todas las formas de deuda. La Biblia advierte contra la deuda y ensalza la virtud de no endeudarse, pero no prohíbe la deuda. No expresa prohibiciones ni permisos sobre el préstamo del dinero. La sabiduría de la Biblia nos enseña que usualmente no es buena idea endeudarse. ¿Por qué? Porque las deudas nos hacen esclavos de a quien le debemos. Si tú le debes a un banco, te haces esclavo del banco, porque el banco te puede, si tú no pagas, te puede rematar una casa, un vehículo, tus cosas. Puede hacerlo, porque la ley se lo permite. Puede tomar esas leyes y hacerlas cumplir. En algunas situaciones
en algunas situaciones, el endeudarse es un mal necesario, porque no hay de otra forma cómo salir de alguna situación. No tenemos, y si nosotros sabemos que vamos a poder pagar, está bien. En tanto que el dinero sea manejado de una manera sabia y los pagos de la deuda sean manejables. Un cristiano puede tener la carga de una deuda financiera si es absolutamente necesario. Claro que puede endeudarse. ¿Por qué? ¿Quién va a tener como para comprar una casa al contado, por ejemplo, o un vehículo? U otra cosa. Si sabe, yo puedo pagar esto y lo voy a tomar. Y me voy a endeudar. El problema está en los compradores irreflexivos que recurren a créditos y terminan acumulando deudas con el banco. A eso se le llama el síndrome del comprador compulsivo. Y la principal consecuencia es quienes lo padecen que viven ahogados con las deudas hasta el cuello. No se preocupan por que sus tarjetas, sus créditos están copados. Le da lo mismo porque pueden pedir, pagan una deuda, sacan de nuevo, van a pagar la otra y así van y amontonando deudas. Entonces pues, claro, el dinero no alcanza. No alcanza para lo otro, no alcanza, no sé, pagar cuentas básicas. Entonces la persona está enojada, está amargada, no hay paz en el hogar, porque está pasando todo eso. Muchas de las personas, estos compradores o estos que se endeudan irreflexivamente, lamentablemente, como es un síndrome, están en busca de ser mejores y encuentran que comprando le da es como nunca estar conforme con nada. Entonces cuando se compra existe una sensación de autorrealización y satisfacción. Es grave y común que sientan que lo que poseen, lo que tienen, es lo que les da valor como persona. Por ejemplo, si tiene un vehículo, lo compró y al tiempo ya como que quiere otra marca o de otro año, nunca queda satisfecho, siempre va a tratar de pagar eso que tiene en su corazón, de que si tiene más, las personas lo considerarán más, será más importante, será considerado, querido, admirado. Y también se nota porque se ufana mucho de lo que tiene, lo da a conocer. Habla de sus cosas materiales, las transmite. Y tú ahí puedes percibir qué es lo que está pasando dentro del corazón. La insatisfacción de querer, ya si te compró una casa, ya la casa no, como que ya no le gustó. Ya hay que hacer algo. Eso es un síndrome que hay que tratar, que hay que verlo, hay que mirarse, ver qué está pasando con nosotros, por qué mi vida tendrá que depender de un bien material, de algo que a mí yo sienta que teniendo eso me da valor como persona. Si eso ocurre en cristianos es grave. O sea, si ocurre en gente que no conoce a Cristo, es grave. Si ocurre siendo cristiano, es gravísimo, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si Dios dio la vida por nosotros, Él nos da el valor. Él nos dice cuánto nosotros somos de importante y no necesitamos otros adornos más que ese. Y también la Biblia nos dice en 3 Juan 1:2, amado, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas. De verdad deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo considero, dicen por ahí que la juventud es el divino tesoro. Yo creo que la salud es el divino tesoro.
Porque teniendo salud en tu vida, tú puedes salir de todo, de todos los males, de los problemas financieros, y todo lo que envuelve el problema financiero. Puedes rehacer tu vida si te divorciaste. Como le pasó a Job. ¿Te acuerdas lo que pasó a Job? Que perdió todo, y le fue devuelto todo. Después de ser sano, después de recibir la sanidad en su cuerpo, pero más que eso, en haber comprendido quién era Dios y quién era Él. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces acá la palabra dice: yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Porque si tu alma no ha prosperado y prospera económicamente, es un peligro enorme para ti. Porque te puede pasar lo que la persona con síndrome de comprador compulsivo, vas a creer que la vida en Cristo, o que Cristo te ama, o que eres importante para Dios, mientras más acceso tengas al dinero, que esa es la prosperidad. Y eso es una mentira. Tu riqueza está en la prosperidad de tu alma. Lo demás viene como consecuencia. Lo demás viene como un añadido, una añadidura. Así lo dice la palabra: buscad el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Te vendrá por añadidura, pero de acuerdo a cómo ha prosperado tu alma. Entonces dice: yo quiero, amado, que tú seas prosperado en todo, así como que tengas salud, pero siempre y cuando tu alma sea prosperada. La riqueza interior, el sentirte en paz contigo mismo, el sentir que todo lo que tienes te satisface, tu comida, tu casa, tu cama, tu familia, todo para ti es una felicidad, es una paz. Que Dios para ti te lo ha entregado todo, eres un ser agradecido. Esa es la prosperidad, la verdadera prosperidad. Veamos las palabras que Dios tiene para los prestamistas, que abusan de lo que están atados a ellos en una deuda. Proverbios 28:8. El que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los pobres. Dando a entender que el que aumenta su riqueza con usura, al final va a perder su dinero, puede perderlo por las mismas leyes. ¿Y qué va a dar? Dice a los pobres. Si el Estado hace buen uso de eso. No es cuestionar el cobro de cualquier interés sobre préstamos, porque no es condenado por Dios que tú pidas un préstamo y que te cobren intereses, porque el banco, la entidad financiera, ese es su trabajo. Pero si un prestamista o una entidad financiera, un banco, te cobra con usura, te cobra los intereses altísimos, eso sí lo condena a Dios. Mateo 25:27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, aquí Dios nos dice: no es que el banco tenga problema y que tú puedas pedir dinero, porque en la parábola de los talentos, si tú la escuchaste, la identificaste, dice, al siervo infiel. ¿Te acuerdas que le dio un talento? Dice: si tú hubieras puesto este dinero mío que yo te encargué a los banqueros, y al venir yo de vuelta hubiera recibido lo que es mío con los intereses legales. No está mal. Entonces Dios nos dice, nos enseña: no está mal que pidas un préstamo siempre y cuando tengas como para pagarlo. Ahora, el prestamista o la entidad financiera que te cobre con usura, eso lo condena a Dios. Dios condena este delito cuando se cobran valores a un interés superior que la ley permite estipular. ¿Y cuánto es el interés de usura? Hay variado en los países.
En algunos países el 26%, si te cobran el 26% al año, ya es usura. A otros el 30%, a otros el 50%. Eso son leyes de cada país. Ezequiel 18:13, el que presta interés y exige con usura, ¿vivirá? Dice Ezequiel, no vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones, ciertamente morirá, su sangre será sobre él. O sea, hay una condena de parte de Dios, ya sea personas o entidades que cobren con usura. Eso en cuanto sería a los préstamos, en cuanto a personas y entidades contigo. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos como deudores o como facilitadores de dinero o prestamistas? ¿Cómo lo debemos hacer? Ahí está la guía de Dios. Prestar, sí. Devolver, sí. Cobrar usura, no. ¿Puede alguien cobrar mi interés? Sí. ¿Puedo pedir en un banco? Sí. Siempre y cuando tu sueldo te lo permite y seas responsable. Sí puedes hacerlo. No es un pecado adquirir una casa con crédito, porque difícilmente podríamos optar a una vivienda si no fuera a través del crédito, o un auto, u otro bien que tú necesites. Pero siendo responsable. Y si te despidieron en el momento, que la entidad vea la intención de pago en los tribunales que se puede hacer. Ahora, el aval, cuando Dios nos dice, no seas, en Proverbios 22, 26, 27, dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Entonces, necesito un aval. O me están diciendo si puedo ser aval de alguien. ¿Qué nos dice Dios? Ya te leí recién. Si tú no tienes para pagar para ser fiador de un aval, obviamente que no. ¿Por qué? Si la persona no paga esa deuda, tú la firmaste y pasa a hacerte cargo de esa deuda. Supongamos que alguien te pidió, un familiar o un amigo, y como tú fuiste su aval, dejó de pagar. ¿Por qué? Porque no quiere. Te va a decir que no puede, que le pasó esto, que esto otro, y no quiere. Entonces tú te haces cargo de eso. Y aquí la Biblia nos advierte, ¿por qué han de embargar tu cama debajo de ti? ¿Por qué tú vas a permitir que te embarguen a causa de ser aval de alguien, de un deudor irresponsable? ¿Cómo tú vas a salir fiador de un amigo? Dice. Te está diciendo que no lo hagas. Nos está avisando del peligro, de lo peligroso que son las deudas. No quiere decir que no compremos nada a crédito, ni que no, si tú quieres ser aval, si a ti te sobra el dinero y tú quieres ser aval y dices, bueno, yo me hago cargo de la deuda, hazlo. El problema es que si tú tienes tanto dinero como el que te pidió que fueras aval, o corre tanto riesgo como el que te lo pidió de ser despedido, o de enfrentar alguna desgracia, una enfermedad, un accidente, todo eso puede pasar en cualquier momento. Mira, las consecuencias del aval, dice Proverbios 11:15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, más el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. El que no se endeuda vivirá seguro, entre comillas hoy día también, porque seguro no está nadie. Y cuando una persona en forma irreflexiva consigue préstamos, sino que además te pide como aval, te pide ser garante de él o de otras personas, estás corriendo peligro. La palabra nos indica que no lo hagamos, que una persona así es falta de entendimiento y llegaremos a la ruina. O sea, no le está diciendo al otro, mira, tú eres falta de entendimiento que estás pidiendo aval a esta persona cuando sabes que pueden pasar una y mil cosas. Piensa, reflexiona.
a ti que quieres ser garante, quieres ser aval de otra persona, te está tratando a ti falto de entendimiento, porque puedes llegar a la ruina, porque pueden pasar todos esos casos, situaciones difíciles, complicadas, que pueden pasar de un momento a otro. Recordé, me viene a la cabeza, o al hacerte socio de una persona, de un extraño que no conoce, donde muchas veces tú has puesto la parte financiera y el otro pone sus habilidades. Cuidado. Cuando Dios nos dice no te unas en yugo desigual, también tienes que considerar que el yugo desigual puede ser un socio capitalista, tú y el otro, o ambos, y que siempre existe el riesgo de tú salir trasquilado. Cuidado. El yugo desigual se refiere a que ambos tengan el mismo espíritu, siendo cristianos, honrados, fiadores, que puedas tú confiar en el otro. Ahí sí, que sean personas honestas. Pero en yugo desigual hay que poner cuidado, mucho cuidado. Proverbios 17:18. El imprudente da fianza por su amigo y se hace responsable de él. Eso es. No comprometerse con otros acerca de sus deudas es un consejo de Dios. La función fundamental de presentar un aval es una garantía para el avalado puede adquirir la obligación, ya que si el deudor principal no paga la deuda, como ya te dije, el que dio el crédito puede exigir la satisfacción de la deuda al avalista. No es porque esté mal apoyar a alguien que necesita esto, sino porque nos comprometemos y no tenemos nosotros para responder las deudas de otros. O no quiero responder por las deudas de otros. ¿Por qué me voy a hacer cargo? A no ser, como te decía yo, en casos de enfermedad, de accidente, de divorcio, de desempleo, que tú quieras ayudar con lo que tú puedas. Si es el monto que te pidieron y tú tienes para hacerlo, bien, pero si tienes un monto menor, pasarlo igual, pero tú sabiendo de que lo más probable es que no te lo devuelvan y tú dices, este es un préstamo sin devolución. Quedas libre, tú quedas libre de todo y la otra persona igual. Ahora, si somos nosotros los que solicitamos un aval y alguien generoso que confía en nosotros ha accedido a hacerlo, antes de hacerlo responsable a esa persona como aval, estemos seguros que tendremos para responder por nuestras deudas y no que nuestro amigo, nuestro familiar, hermano tenga que responder por nuestra deuda, incluyendo la ruina de él por nuestra irresponsabilidad. ¿Te das cuenta? Son consejos sabios de la Biblia cómo manejarnos nuestras finanzas. La responsabilidad es devolver lo adeudado. Por eso el título de esta predicación: toma chocolate, pero paga lo que debes. Sé generoso si alguien en situaciones muy difíciles te solicita. Mejor es dar en estos casos que recibir. El dinero, lamentablemente, es el talón de Aquiles del ser humano. Es la parte débil y vulnerable de una persona. Y reconozcamos o no, vaya que pesa el dinero y se le da más valor que el que tiene. He escuchado frases como: sin dinero no se hace nada, o el dinero compra la felicidad, o al menos ayuda, dicen otros. Pero si el amor a la fe fuera mayor que el amor al dinero, podríamos decir nosotros como cristianos en momentos difíciles lo que la Biblia nos dice, o Dios nos dice a través de la Biblia. Filipenses 4:12. Sé lo que es vivir en pobreza, no me lo vengas a contar, yo sé
lo que es vivir en pobreza. Y lo que es vivir en la abundancia también lo sé, no me lo cuentes. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Yo lo sé. Entonces, sé cómo es salir también de los tiempos difíciles y cuando se es responsable se devuelve. Filipenses 4:19, para los que aman más la fe que el dinero, su esperanza, su confianza estará en esto, que dice en Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. He visto milagros financieros enormes, y no de eso que venga a pactar que Dios te va a dar, no de eso. Aunque los conozco también. Sé lo que manipulen a las personas para que entreguen dinero en el nombre de Dios. Lo conozco. He visto los rostros de cristianos bajar la cabeza por vergüenza, por no tener para ofrendar cantidades considerables. Lo sé. Sé de milagros financieros, cómo Dios ha provisto, ha dado a aquellos que han confiado, cómo se sale del problema sin darte ni cuenta. ¿Cómo lo hace Dios? No lo sé, sé que lo hace. Por eso el justo vive por la fe y no por lo material. Si una persona ha caído en desgracia con una enfermedad, Dios sabe cómo hacerlo y sacarle ese problema. Si no tiene trabajo, Dios lo sabe. Sé que Dios bendice, sé que Dios prospera, pero conforme a como tu alma prospera. Y de aquellos que han pasado por situaciones muy difíciles, saben que su esperanza no está puesta en el dinero ni en la riqueza, sino en la fe que mueve montañas. Si tu corazón tiene miedo y no has devuelto porque tienes miedo que te puede faltar, si tú devuelves, quiere decir que tú estás amando más el dinero que tu fe. Que estás escuchando los susurros del enemigo decirlo, no, te puede faltar y ahí vas a tener. Pasando a llevar los mandamientos divinos. Eso es pecado. Entonces a veces no entiendes por qué no puedes ser prosperado si tú estás cumpliendo con Dios. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Esto ha sido la predicación de hoy día. Yo espero de corazón que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, como es el consejo de la Biblia. Sé que ese es el remedio para los problemas financieros y problemas, toda clase de problemas. Pero lo financiero lo he tocado hoy. Sé que esa es la solución. Toma chocolate, paga lo que debes. Chao, chao, bendiciones. Bien, qué hermoso mensaje. Y Dios bendiga la palabra que corra como ríos de agua viva. Nos despedimos. Nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Yo creo que sí. Él va a querer que nosotros, sus hijos, estemos siempre delante de su presencia, haciendo cosas para el reino. Creo que esto es lo mínimo que podemos hacer para Él. Así que bendiciones, nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismático.
Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.